¿Cuándo te diste cuenta de que creciste necesitado? Cuando tenía 15 años, fui directamente al trabajo y la mayor parte de mi sueldo fue a la familia. Sin preguntas, solo trabajo. Mi gente me trató mucho más como un adulto que a mi hermana. Me duermo los raros fines de semana que no trabajé, mi padre me hablaba de deportes como si fuera un igual. Mamá confiaría en mí con las cosas que no sería confiable para hacer un niño, como cuidar a mis hermanos cuando mis padres estaban en el trabajo, lo cual era a menudo. Mi día no fue parada de 4:30 de la madrugada alrededor de las 9:30 de la noche. Cuando mi hermano y mi hermana tenían la edad suficiente para trabajar, estaba fuera de la casa y mis padres estaban lo suficientemente bien como para no necesitarlos para trabajar. Nunca me di cuenta de lo importante que era para mis padres hasta que mis hermanos se graduaran de la universidad, donde debía dar un discurso como presidente de la SGA y me llamó como su mayor influencia porque trabajé y cuidé a los niños cuando mis padres estaban fuera, asegurándose de que tuvieran a alguien allí para ellos y mi madre me agarró la rodilla y me puse a la rodilla. Bien hecho, mantener toda esa responsabilidad a tu edad no es fácil. Sin duda, te será beneficioso en el futuro. Al darse cuenta de que todo mi amigo en la escuela primaria bailó y gimnasia juntos y no hice ningún curricular extra. Y luego la recesión nos golpeó con fuerza y vendimos nuestro televisor durante 1 año o 2. Mi padre vendió su teléfono móvil porque solo fue a trabajar y regresó, por lo que realmente no necesitaba uno. Son solo pequeñas cosas, pero nunca me di cuenta de que era por problemas de dinero hasta que era mucho mayor. En el lado positivo, soy demasiado frugal como adulto ahora, así que supongo que eso es algo. Recientemente recordé algo de mi infancia. A los 6 años, creé un violín con 2 palos envueltos en cinta, ya que no participaba en actividades extracurriculares. Ahora, he adquirido un violín en una tienda de empeño para que mi hijo tenga la oportunidad de aprender y disfrutar de la música. Sin duda, fue la mejor inversión de 55 pesos que he hecho. Nunca me di cuenta de que sabía que éramos pobres antes de lo que puedo recordar. Mis padres me contaron la historia de cómo un niño en preescolar me dijo que Santa no era real, y yo le dije, Santa tiene que ser real, veces mami y papá son demasiado pobres para los regalos. Mis padres se dispararon directamente con nosotros desde una edad corta BRILMAO. Desde muy temprana edad, uno se percata de las dificultades económicas en el hogar. Al crecer, se observa la diferencia con la vida que se presenta en la televisión o en las conversaciones de compañeros en la escuela. Aquellas experiencias y bienes que son comunes para otros niños no están disponibles, lo que genera conciencia sobre la situación familiar. Esta realidad se integra a la vida y se convierte en un aspecto fundamental de la infancia. Tenía una novia que parecía absolutamente sorprendida cuando le dije que a menudo tenía pan y queso para la cena. O que la ropa que usaba nunca somos nuevos o del tamaño correcto. O que compraríamos los alimentos vencidos del supermercado local con descuentos solo para tener algo para comer. Ella creció la hija de un médico y un ingeniero. Una vez tuve una conversación con una ex sobre salarios. Mencioné la posibilidad de un empleo que pagaba 60.000 al año y se rió, comentando que esa cantidad era muy baja y cosas por el estilo. Curiosamente, sus padres trabajaban en el área de la salud, lo que tal vez influyó en su perspectiva sobre lo que se considera un buen salario. Pasé de ser pobre indigente, viviendo en una choza condenable infestada de ratas cuando era niño, a ser la clase media alta superior, cuando me pusieron al cuidado de mi tío y mi tía. Primera noche, mi tío me lleva a comprar comida, y él dice, así que estaba pensando en el estante de cordero para la cena y pensé, ¿es Pascua? Y eso fue lo máximo que me di cuenta de cómo vive el otro lado. Entonces tuve que vivir en ello. Al crecer, la carne de cordero solo formaba parte de nuestras comidas en algunas celebraciones de Pascua, lo que me hizo darme cuenta de que mi familia, de alguna manera, tuvo una infancia con pocos recursos. Es curioso cómo vivir rodeado de esa realidad me llevó a considerarlo simplemente como un estilo de vida austero. Mi primer semestre en la universidad, hace 1 año, me invitaron a ir a una barbacoa y me dijeron que trajera bollos de hot dog. Me presenté con una barra de pan que no entendía que había bollos específicos para perritos calientes. Usamos el pan para muchas cosas, hamburguesas, perritos calientes, sándwiches, etc. Afortunadamente, todos pensaron que acababa de mezclar el anfitrión y lo jugaba como una gran broma, pero definitivamente era un momento, crecí mal para mí. Tuve una discusión cuando recién comenzamos a vivir juntos sobre el gasto que significaban los panes para hot dogs y hamburguesas. Pensaba que eran innecesarios. Sin embargo, descubrí que solo costaban $1 en el supermercado. Crecí de la clase trabajadora, pero el más pobre que sentí que estaba pasando el rato con un amigo y su nueva novia y pasamos por la casa de sus padres.
que era una mansión con un personal de jardines y criadas. Cuando llegué allí, una de las criadas me preguntó si quería algo de ropa. Ella presentó como 20 atuendos, planeaba tirar ese día y como era una amiga de la familia, obtuve los primeros dis. Todos eran ropa nueva en mi talla. Acabo de cargar un brazo lleno como si estuviera saqueando Los Ángeles y llené la parte posterior de mi auto llena. Entonces me perdí tratando de encontrar mi camino de regreso a su habitación. Estaba en el segundo piso más allá del gimnasio pero antes del invernadero. Me perdí en la cocina. Cuando finalmente volví a su dormitorio pequeño, no pude encontrarla porque estaba en su baño. Mi amigo no podía entender por qué era tan sensible al dinero. Tuve que explicarle que a las personas ricas no les gusta hablar de dinero. No duraron mucho. La historia refleja bastante la desigualdad en las clases sociales. Es curioso cómo a veces nos sentimos fuera de lugar en entornos que parecen tan lejanos de nuestra realidad. La interacción con la novia de tu amigo y su familia dio pie a esa sensación. También demuestra que el dinero puede ser un tema incómodo, incluso en relaciones. Al final, es interesante ver cómo las diferencias de clase pueden afectar las conexiones personales. Recuerdo que un grupo de niños en clase que hablaba de cuánto dinero tuvieron que pagar sus padres para llenar el tanque de gasolina en sus autos. Era como $80 y mis padres solo gastarían max $10. Recuerdo haber ido a casa y preguntarle a mi madre por qué no solo obtendrían el mismo auto que nosotros, porque costó menos y mi madre me dijo, se necesita la misma cantidad de dinero que es todo lo que podemos permitirle ponerlo de inmediato. Mi pareja se sorprendió al enterarse de que no reviso el rendimiento de combustible ni lleno el tanque cuando queda aproximadamente un cuarto. Pensé, ¿hay personas que no pueden permitirse llenar su tanque? En una ocasión, tuve un sobregiro en mi cuenta porque puse 75 centavos en el tanque, en lugar de los 68 centavos que me quedaban. Hablando con mi novio por teléfono, a los 16 años. Le estaba contando algunas historias divertidas de mi infancia. Y algunos tenían detalles, como uno era la frecuencia con la que las criaturas grandes en la casa tenían agujeros. Tuvimos una zarigüeya particularmente molesta un año que siguió entrando. Mi novio dijo, wow, ustedes realmente eran pobres, ¿no? No, tuvimos mucho y siempre estamos felices y bueno, ahora que pienso en eso, mamá y papá se saltaron mucho porque tenían grandes almuerzos y nunca fuimos lugares que cuestan más, por lo que tuvimos que ahorrar latas y botellas de vidrio durante un año para pagar el dinero de las vacaciones para acampar en la playa. Saters, santo mierda, éramos pobres. Pero mi infancia fue mucho más feliz que los novios, ahora mi esposo. Nunca me sentí pobre y aún prefiero nuestra forma de divertirme. Tus progenitores realmente lograron hacerte sentir que contabas con todo lo necesario, a pesar de que en realidad era muy poco. Parece que fueron personas excepcionales. Mis padres tenían una regla de apariencia, pero no tocen cuando estábamos en las tiendas. Solían llevarme de compras solo para mirar todos los nuevos juguetes y cosas para hacerme feliz y luego volver a casa sin obtener nada. Una vez, cuando tenía alrededor de los 7 años, nuestro vecino de al lado me llevó con su familia, y su hijo tuvo que recoger varios juguetes y elegir una pareja que él quería. Me sorprendió el hecho de que en realidad podías comprar juguetes de un tono de juguete. Además, recuerdo estar realmente molesto por el hecho de que mis padres solían obtener solo ropa que estaba a la venta, y muchas veces solían ser ropa de niños y absolutamente tengo que hacerlo cuando eso sucedió. Quería los vestidos rosados y lindos, pero solo los conseguí cuando los amigos de la familia me lo regalaron. Elegir y comprar mi propio atuendo de 10 años es uno de mis recuerdos más preciados ahora. La parte de los juguetes me impactó profundamente, ya que recuerdo cuando cumplí alrededor de 10 años. Mi madre me llevó a una tienda de juguetes y me permitió elegir algunos autos pequeños como regalo. Ella inicialmente dijo, puedes escoger 3, pero mientras dudaba, mis tías me vieron y, tras hablar con mi madre, decidieron ayudarla. Al final, pude elegir 6 autos. Cada uno costaba unos $2 o $3, y todavía los conservo, siendo uno de los mejores regalos de cumpleaños que he tenido. Aprecio mucho a mis tías. No creo que mi familia fuera pobre, solo viviera con un presupuesto ajustado cuando era creciendo. La mayoría de mi ropa era de los hijos de los amigos de la familia. Tampoco realmente tenía nada de marca. Siempre tendríamos cenas de televisión o comidas muy simples para cenar todas las noches. Siempre estuve tan celoso de mis amigos porque tenían todo tipo de videojuegos mientras no tenía nada. No fue hasta que no me gustaba a los 8 años cuando obtuve un GameCube, que ahorré toda mi asignación, dinero de cumpleaños durante meses. Con los años, mis padres cambiaron de trabajo y tuvieron mucho más éxito bastante rápido. Al igual que mi papá pasó de conducir un trozo de basura que estaba tan apresurado, el piso se empapó si lo llevas bajo la lluvia a un jaguar.
Se dio la vuelta tan rápido que para cuando estaba en la escuela secundaria, mis padres tenían gente que viniera a limpiar la casa porque pensaban que no valía la pena. Aprendí las habilidades de gestión de dinero realmente buenas de crecer de esa manera, pero todavía es una locura mirar hacia atrás a lo diferente que era cuando era pequeño. Es interesante ver cómo cambia la vida con el tiempo. Crecer con un presupuesto ajustado te enseña a valorar las cosas. Recuerdo lo mismo, esperando a tener algo bueno. Esa sensación cuando finalmente logras algo, como el GameCube, es única. Y luego, ver a tus padres tener éxito de repente, es un contraste fuerte. A veces, esos momentos difíciles nos preparan mejor para manejar lo que viene. Alrededor del cuarto grado estaba caminando con un agujero usado en el fondo de mi zapato, y generalmente también mis calcetines. Tuve que caminar por el borde exterior de mi zapato cuando llovió para que mi pie no se mojara demasiado. Fue realmente vergonzoso cuando durante una asamblea estábamos sentados con las piernas cruzadas en el piso y alguien notó el conjunto. Mi primo me dio un par de zapatos usados que su amigo le dio diciendo que su amigo creció de ellos y no se ajustaban a mi primo. Años más tarde me di cuenta de que mi primo y yo teníamos el mismo tamaño del mismo tamaño y su amigo estaba siendo un hermano dándome sus viejos zapatos sin avergonzarme. A pesar de que estoy mucho mejor que mis padres, todavía tengo miedo de tener hijos porque no quiero que pasen por nada cercano a lo que tenía que hacer cuando era niño. Crecer en condiciones de extrema pobreza puede dejar huellas profundas. Cuando llegó el momento de la llegada de un hijo muy esperado, surgieron ataques de ansiedad inesperados. Aunque era posible mantener al bebé, el temor a no poder asumir la responsabilidad lo acompañaba. Es fundamental contar con herramientas para enfrentar la ansiedad, aunque nunca se haya experimentado. Revisar el presupuesto, el seguro de salud y el apoyo familiar es clave. Una recomendación para la gestión financiera es Mr. Money Mustache, que ofrece excelentes consejos e inspiración. Cuando fui a las casas de otras personas cuando era niño y sus refrigeradores y armarios estaban llenos de comida, particularmente bocadillos, como galletas, verduras, etc. Y jugo. En casa, tal vez teníamos suficiente comida en la casa para una comida o dos, si era creativo. Nunca tuve jugo o una variedad de bocadillos creciendo. El helado y los oreos fueron un regalo raro. Hasta el día de hoy odio el jugo de naranja. Creo que es porque nunca lo tuve cuando era pequeño. En una ocasión en la escuela secundaria, visité la casa de un amigo que estaba repleta de víveres y bocadillos. Ella se encogió de hombros y comentó, hacemos la mayor parte de nuestras compras al inicio del mes. Me quedé sorprendido y pensé, ¿tienen suficiente dinero para comprar todos los víveres de una sola vez? Fue una experiencia que me dejó reflexionando sobre las dinámicas de las compras en su hogar. Una vez, consecutiva, tuvimos mac and cheese con spam, sobrantes al día siguiente. A continuación del día mac and cheese con perros calientes cortados, sobrantes al día siguiente. Al día siguiente mac and cheese con carne molida, queda en exceso al día siguiente. Al día siguiente, tuvimos que ir a visitar a las abuelas para comer y ahí es donde /diagonal cuando aprendo todo sobre nuestra situación financiera. Sin embargo, pensé que era la mejor semana de comidas. Esa semana de macarrones con queso fue algo curioso. Solo cambiábamos la proteína, y no me molestaba para nada. Me gustaban las variaciones, y ni siquiera sabía lo que pasaba con nuestro dinero. Fue más adelante, en casa de la abuela, cuando entendí la situación. Pero en ese momento, para mí, era el mejor menú que podía tener. Así que, para mí, fue una buena experiencia. Cuando crecía, siempre supe que somos ricos. Pero realmente me di cuenta de que éramos y todavía somos pobres cuando mis padres comenzaron a confiar en mí, diciéndome las dificultades financieras. Tengo 14 años. Y la mayoría de los padres en películas y cosas mienten a sus hijos para mantenerlos a salvo, pero mis padres comenzaron a decirme planes de presupuesto, costos de seguro, etc. Estaré siempre agradecido de que no me mantengan en la oscuridad. Por lo tanto, no fue una gran realización o golpe. Pero era más una, siéntate. Y déjame decirte. Siempre les agradeceré por ello. No me importa que seamos pobres. Mientras mis padres confíen en mi cara sonriente. Ten cuidado en Reddit si eres tan joven, ¿de acuerdo? Tienes mucha capacidad para tomar decisiones. Te recomiendo explorar a Mr. Money Mustache para ideas innovadoras sobre cómo planificar tu futuro y ahorrar. También podrías considerar seguir a The Prudent Homemaker para obtener más consejos útiles sobre administración y finanzas. Al crecer, nuestra ropa siempre era de buena voluntad o ventas de patio. Entonces siempre serían un poco lentos. Un día,
Cuando tenía 11 años y practicaba mi guitarra en el parque, una mujer se detuvo frente a mí y colocó un billete de $10 en el suelo, sonrió y se fue. Estaba un poco confundido porque no tenía mi caso de guitarra abierto como la mayoría de los mendigos que obtienen dinero de esa manera. Pero miré mi ropa y miré a los otros niños a mi alrededor que parecían más presentables. Entendí entonces que no estaba tan bien como otros niños. Aún así, $10 eran suficientes para ser yo mismo un par de jeans nuevos. Es curioso cómo a veces nos damos cuenta de esas cosas. Recuerdo que mi ropa también era de segunda mano cuando era niño. Una vez, mientras tocaba la guitarra en un lugar, alguien me dio dinero que no esperaba. Ese momentito me hizo sentir diferente, como si una parte de mí estuviera saliendo a la luz. Usé el dinero para comprarme unos jeans que se sentían bien. Fue un cambio pequeño, pero significativo. Mi madre y yo tomamos servilletas adicionales de los lugares de comida rápida, compartiendo un apartamento de una habitación, sin poder hacer actividades curriculares adicionales. La potencia se disparó varias veces porque se dio atrás, caminando a todas partes. Después de que ella falleció y me adoptaron, tenía mi propia habitación, no tenía dificultades con las facturas, y me quedé con actividades extracurriculares. Lamento mucho tu pérdida. ¿Fue algo relacionado con su situación económica, el estrés o causas naturales? La mayoría de las personas aquí están haciendo comentarios que no muestran que eran pobres en absoluto, solo que sus amigos eran mucho más ricos de lo que eran para mí. Noté que crecía pobre cuando llegué a casa de la escuela y todos nuestros muebles se habían ido porque fue confiscado porque mis padres no podían pagar ciertas facturas. Recuerdo una ocasión en que al regresar de clases, la furgoneta estaba oculta en la parte trasera. Más tarde, entendí que mis padres intentaban mantenerla por más tiempo, ya que finalmente fue embargada. Siempre pedía dulces en el pasillo de pago cuando era niño, 2 a 4, y la respuesta pasó de una relación si barra diagonal no de un quinto, no. Somos demasiado pobres para pagar eso, el 100% del tiempo. Aprendí a dejar de preguntar. Luego nos mudamos de nuestra casa. Pero no teníamos otra casa para mudarse durante aproximadamente un año. Al principio, los únicos muebles que teníamos eran futones, el plegable, de los 70 años, para camas y sofás. Por él yo tenía 5 años y entendió que éramos pobres. Mis padres lo hicieron mejor después de que se separaron. La frase no puedo comprar eso respecto a los dulces me ha afectado de manera significativa en mi vida adulta. Mis padres se separaron y ahora resido con mi madre. Curiosamente, estamos mucho mejor, pero todavía me cuesta adquirir cosas que no son esenciales. Estuve en otro continente para una pasantía y lo único que compré fue un lápiz labial en oferta. Tengo buenas experiencias laborales y conozco 4 idiomas, pero aún así optaría por un apartamento económico. Algunas de mis cenas favoritas que crecían fueron noches que tuvimos tostadas francesas. No fue hasta años más tarde que mi padre habló sobre cómo cuando era niño siempre desayunarían para cenar a fin de mes cuando el dinero y la comida eran cortos. No diría que éramos pobres, pero eso me hizo repensar un poco nuestra situación. Todavía me encanta el desayuno para la cena. Me acuerdo de que también comía tostadas francesas de niño. Mi familia las hacía a menudo, especialmente cuando se estaba acabando la comida. No éramos pobres, pero supe que a veces se complicaba. Aún me gusta esa idea de desayunar en la cena. Es curioso cómo algunos platos traen recuerdos y reflexiones sobre tiempos pasados. Simplemente me gusta esa conexión con la comida. Es tonto, y no tan real barra diagonal deprimente como la mayoría de estas historias. Pero, es el verano antes del primer grado. Mis padres se acercaron con entusiasmo y me dijeron que podíamos permitirnos volver a conseguir WGN, para que pudiera ver los juegos de los cachorros. El año antes de lanzar un ajuste porque habíamos cortado el cable, creo que nuestro auto necesitaba reparaciones. Pero ahora, con yo yendo a la escuela, mi madre podría conseguir un trabajo a tiempo completo por primera vez y mis padres podrían ponerse al día. Era joven, pero era mi primera concepción que no teníamos suficiente dinero para tener lo que todos hicieron. Recuerdo un verano antes de la escuela. Mis padres me dijeron que podíamos tener cable otra vez, así podría ver los juegos de los Cubs. Antes, me había molestado mucho cuando cortaron el servicio por problemas económicos. Años después, entendí que estaban haciendo todo lo posible. Fue un momento clave, porque me di cuenta de lo que significa no tener lo que otros tienen. Cuando salí a comer en 5º grado con mi amigo y su familia y la madre dijo que podía pedir todo lo que quería. ¿Qué quieres pedir? Iba a ordenar esto, pero es bastante caro, encontraré algo más barato o, no está bien.
Puedes tener lo que quieras, ¿era como? ¿Qué? Si mi familia alguna vez saliera a comer, no pudimos elegir. Solo tuvimos que obtener lo más barato en el menú y solo la edición de agua, por supuesto. Mi madre dejaría que otros niños ordenaran lo que querían si salían con nosotros. Pero eso no sucedió a menudo y nunca presté atención. Así que esta fue la primera vez que noté que los padres de mi amigo no les importaba el costo y eso me voló la mente. Cuando salí a comer con un amigo en quinto grado, su mamá me dijo que podía pedir lo que quisiera. Me sorprendió porque en mi casa siempre elegíamos lo más barato. Recuerdo pensar que era raro, porque al final de la comida, ellos simplemente pedían lo que querían y parecían disfrutarlo. Fue un momento que me hizo ver lo diferente que era su familia de la mía. No me di cuenta hasta que fui a la escuela secundaria y mi padre comenzó a hacerlo bien con su compañía. Definitivamente solo nos raspamos durante un par de años cuando comenzó. También crecí con la mayoría de mis amigos siendo pobres y me di cuenta de que podíamos comenzar a ofrecer más. Cosas que normalmente no podíamos y todos estaban atrapados en el mismo lugar. Mi papá trabajó muy duro por eso y todavía lo hace. A veces, no vemos lo que tenemos hasta que crecemos. Recuerdo a mis amigos luchando con los mismos problemas. La llegada de la estabilidad financiera de mi familia nos permitió disfrutar de cosas simples, pero mis amigos no podían. Me hacía reflexionar sobre el esfuerzo de mi papá y lo que significaba para nosotros. Ver a otros seguir en la misma situación me marcó, pero también me inspiró a valorar lo que tengo. Mis hermanos y yo practicamos deportes, que los padres saben que pueden ser bastante caros. Los torneos son especialmente caros. Debo haber sido 12. Fui a un torneo con mi padre. Me llevó junto con otros 2 a 3 niños, y dividimos una habitación en un motel con otro padre e hijo del equipo. También trajimos un refrigerador de nuestra propia comida. En el camino de regreso a casa, comencé a conectar algunos puntos, el dinero del gas para que pudiéramos permitirnos ir allí, los moteles son baratos y dividir el costo es más barato, y tener nuestra propia comida significa que comemos a bajo precio. Me di cuenta de que mi padre dio su tiempo e hizo todo lo posible para asegurarme de que me disfruté, y lo estaba haciendo todo con un presupuesto reducido gracias en gran parte a la ayuda financiera de otros. Entonces me di cuenta de que lo había estado haciendo durante años para toda la familia. No diría que éramos pobres, pero cada dólar gastado fue cuidadosamente planeado. Mirando hacia atrás, simplemente me sorprende que pudimos hacer tanto como una familia. Es curioso pensar en cómo mi padre se esforzaba por hacernos disfrutar a pesar de las limitaciones. Recuerdo esos torneos y cómo se organizaba todo para que no faltara nada. No éramos ricos, pero él siempre encontraba la manera de hacer que las experiencias fueran valiosas. Mirando hacia atrás, es impresionante cómo con poco se podía hacer tanto, y todo por el esfuerzo y dedicación de un padre. Realmente no me golpeó hasta que tenía 30 años. Recuerdo ser un niño y comer muchos espagueti. Nuestro condominio tenía cucarachas y el área en la que vivíamos era un poco sombreado. Cuando crecí comencé a comprar mis propios comestibles y pagar mi propio alquiler y todo lo que me pareció que, durante ese periodo fuimos muy pobres. Creo que enterró durante gran parte de mi vida adulta porque mi madre se volvió a casar cuando tenía 11 años y nos volvimos bastante cómodos de clase media. El hecho de que nunca me di cuenta de que éramos pobres me hizo apreciar los esfuerzos que mi madre soltera pasó para hacer que la vida se sintiera normal. Todavía teníamos Navidad y cumpleaños. Recuerdo que me llevó a un restaurante semi bonito cuando cumplí 10 años y me dejó pedir el pescado de espada. No estoy seguro de cómo logró todo eso con un salario de una recepcionista, pero de alguna manera logró. Es curioso cómo los recuerdos cambian con el tiempo. De niño, no entendía nuestra situación. Comíamos espagueti y convivíamos con cucarachas, pero todo parecía normal. Fue al crecer que me di cuenta de lo que pasamos. Mi madre, sola, se esforzaba por hacer que todo se sintiera bien. Cumpleaños, navidades, incluso un restaurante para mi 10º cumpleaños. No sé cómo lo hacía, pero su determinación me enseñó a valorar lo que tengo ahora. Mi madre quería asegurarme de que mi hermana y yo tuvieran una buena educación. Así que fuimos a uno de los mejores distritos escolares de nuestro estado, que también estaba lleno de muchos niños de familias ricas. No estábamos en la parte inferior del barril pobre, sino en la clase media baja en el mejor de los casos. Vivíamos en un apartamento de 2 dormitorios donde mi hermana y yo compartimos una habitación durante años. Crecí con amigos que vivían en mansiones, cuyos padres tenían aviones privados de los que hablaron causalmente. Nunca supe si podríamos comprar fotos de la escuela, o si alguna vez podría obtener algo de la feria del libro. Pero todos los niños a mi alrededor tenían todo lo que siempre querían y más. Había niños en mi escuela secundaria que romperían sus iPhones para que sus padres les obtuvieran los modelos más nuevos. Si rompiera mi iPhone, tendría que volver a usar mi viejo teléfono flip.
Es interesante cómo nuestra situación económica puede afectar nuestra perspectiva. Crecer en un entorno donde la riqueza es evidente puede hacer que te sientas fuera de lugar. Muchos de esos chicos no tienen idea de lo que significa ahorrar o valorar lo que tienen. La gente a menudo asume que las experiencias son iguales para todos, pero cada uno tiene su propia historia y dificultades. A veces, eso te enseña más sobre la vida que cualquier clase. En mi primer año de escuela secundaria, de 11 años, cuando me acepté una escuela bastante agradable, la única persona de mi escuela primaria, y aguanté como un pulgar dolorido. Desde mis zapatos hasta mi bolsa de escuela, no era uno de ellos. Mis padres no estaban divorciados. No fui a esquiar en invierno. Ni siquiera había estado en un avión en ese momento. Éramos un hogar de un automóvil. Todo lo que debía era la marca propia y traje almuerzo en lugar de comprar comida en la cafetería. En mis 30 años ahora y todavía nunca he estado esquiando. Los padres todavía felizmente se casaron. Tal vez no tan pobre en un sentido particular después de todo. A veces es raro recordar esos momentos. Entrar a una nueva escuela y sentirte diferente, eso pasa. Tenías tu propio estilo y esa era tu realidad. Con el tiempo, te das cuenta de que no importa tanto lo que tienes. La vida toma otros matices y al final, lo que cuenta es el camino y las experiencias. Tal vez no fuiste a esquiar, pero seguro hay otras cosas que te hicieron crecer. Comer perros calientes / salchichas, cada jodido día. Todavía no puedo mirar una salchicha sin perder el apetito. Cultivar nuestras propias verduras. Cualquier cosa para reducir el costo. Los tomates eran libres a medida que crecían cada año. Me di cuenta de que era pobre cuando le di dinero a mi mamá para ir a jugar bingo o salir con su amiga, bar. Solíamos tener que compartir una casa club si comíamos, ya que era más barato. Recuerdo que de niño, comíamos salchichas casi a diario. Al principio no estaba mal, pero luego ya no podía ver una sin sentirme mal. Mis papás trataban de ahorrar, así que cultivábamos nuestros propios tomates en el jardín. Empecé a dar a mi mamá dinero para que saliera a jugar bingo o ir al bar con sus amigas. A veces compartíamos un platillo para que fuera más barato. Así supe que la situación era complicada. Creo que realmente me golpeó cuando monté en un auto moderno, alrededor de 2008, por primera vez. Nuestro principal auto familiar en ese entonces era un Toyota Hilux de mediados de los 90 con casi campanas y silbatos. Tenía una radio de fucción, ventanas de devanado manual, ventanas de ajuste manual y una transmisión manual. Lo primero que me tomó por sorpresa fue lo tranquilo que estaba ese auto, apenas podía escuchar el motor. Lo siguiente que me arrojó a un bucle fue Windows eléctrico. No podía creer que Windows pudiera hacer eso, pero allí estaba, mirándome justo en la cara. No es necesario decir que jugué con el interruptor un poco. Lo último que realmente me confundió fue el concepto de una transmisión automática. Recuerdo haber preguntado al conductor dónde era mi mente el tercer pedal ese día. Recuerdo la primera vez que subí a un coche moderno. Siempre había viajado en una camioneta vieja, donde todo era manual. El silencio del motor me sorprendió. Luego, vi las ventanas eléctricas, no podía creerlo. Jugué un rato con el botón. Lo mejor fue cuando pregunté por el tercer pedal y la gente se rió. Ese día entendí que la tecnología podía cambiar mucho la experiencia de conducir. Fue un momento curioso. Llevaba el mismo atuendo durante una semana yendo a la escuela y pensó que era normal, pero los niños y los maestros pensaron lo contrario. No podíamos pagar las necesidades básicas porque mi madre era frugal y nos enseñó cómo sobrevivir con muy poco. Incluso comer una vez al día o racionando agua. Descubrí después de que mamá pasó el camino que tenía más de $400k en activos. Crecimos pobres cuando no teníamos que hacerlo. Esto me suena. Conozco a alguien que también creció sin darse cuenta de lo que tenía su familia. Usaban ropa vieja, pero pensaban que era normal. La madre siempre decía que era cuestión de prioridades. Después de su fallecimiento, descubrieron que había ahorrado más de lo que imaginaban. Es triste darse cuenta de que luchamos con cosas que no eran necesarias. A veces, la vida juega de esa manera. Cuando tuve que prestarle dinero a mi madre para poder comprarle un regalo de cumpleaños a mi hermana. Y otro momento para pagar la factura eléctrica. Cuando todos los otros niños viajaban en todas las vacaciones y se preguntaban a dónde iba, y luego por qué no iba a otro país. Cuando perdimos nuestro auto y vivimos sin uno durante 1 a 2 años. Heredé el auto de mi abuela algunos años después, lado de los padres, y se lo di a mi madre. Ella prometió devolverme, pero ha pasado más de 1 año y sé que no sucederá.
Pero eso está bien, lo más importante es que ella tiene un auto de trabajo. Ella me dijo que me llevaría a un viaje de fin de semana para mi cumpleaños número 18, este año cumple 22 años, y aún no ha sucedido. Amo a mi madre, su estado económico no la define. Ella es una gran persona, justa y cariñosa. La vida no siempre ha sido fácil para ella. Es una historia que refleja la realidad de muchas familias. A veces hay que ayudar a los seres queridos, aunque no siempre obtengamos lo que esperamos a cambio. La relación con tu madre es lo más importante, y parece que tienes claro que su valor no se mide en dinero. Es comprensible que haya frustraciones, pero el amor y el apoyo son lo que realmente cuenta. No creo que esto cuente como pobre, pero mis padres me dijeron recientemente que cuando era muy poco terminamos en una situación en la que apenas nos quedaba dinero, algo así como 200 euros y el cheque de pago de mi padre iba solo el próximo mes o algo así. Todavía no estamos muy bien con el dinero, pero somos mucho mejores que ese momento. Quiero encontrar un trabajo lo antes posible para ayudar a mis padres. Papá trabaja casi sin parar y mamá trabaja todo el día de lunes a sábado. Es una situación difícil la que pasaron. A veces, esas experiencias nos hacen más conscientes del valor del dinero y del esfuerzo de nuestros padres. Es bueno que quieras ayudar. Tener un trabajo puede no solo aliviar la carga económica, sino también enseñarte muchas cosas. Te deseo buena suerte en tu búsqueda. Mi cosa favorita absoluta cuando era niño era tener la noche de pizza. Lo que no sabía hasta mucho más tarde es que no era normal hacer pizza con pan, ketchup robada de McDonald's y la marca americana de la marca fuera de lugar. Mi mamá hizo lo mejor para nosotros. No tenía idea de que era pobre y realmente disfruté la vida. Excepto por los recuerdos de mi expadrastro, solo tengo buenos recuerdos de ser un niño. Es curioso cómo las cosas que crees normales son el resultado de situaciones. Para mí, las noches de pizza eran lo mejor. Nunca pensé en cómo se hacían, solo disfrutaba de esa mezcla rara. Mi madre se esforzaba por darnos buena vida, y yo era feliz sin saber lo que pasaba realmente. Las memorias complicadas de mi pasado no opaquen las buenas. Esas noches de pizza siempre tendrán un lugar especial. Siempre supe que éramos pobres. Quiero decir que vivíamos en una casa con mangueras de agua para fontanería, sin aire acondicionado y un calentador de gas pequeño en la sala de estar. En el invierno colgamos mantas pesadas para bloquear el resto de la casa y mantener la sala de estar caliente. No me di cuenta de que crecí en la pobreza hasta que tenía 30 años y comencé a pensar en ello. Calculé cuánto dinero ganó mi madre en su trabajo y luego busqué la línea de pobreza durante esos años. Sí, siempre estábamos debajo de la línea de pobreza desde el momento en que tenía 9 años hasta que me gradué de la escuela secundaria. Siempre supe que éramos pobres. Vivíamos en una casa con mangueras de agua, sin aire acondicionado y solo un calentador pequeño en la sala. En invierno colgábamos mantas pesadas para mantener el calor. No fue hasta mis 30 que entendí que crecí en la pobreza. Hice cuentas del dinero que ganaba mi madre y vi que siempre estábamos por debajo de la línea de pobreza desde que tenía 9 años hasta graduarme. Basado en lo que dicen otras personas. Entonces, probablemente la escuela secundaria, ya que antes de eso, solo conocía a personas en mi propio vecindario, y algunas de ellas estaban peor. Es algo relativo. Y cuando era niño, me recordaban constantemente cuánto peor los niños lo tenían en los países en desarrollo. De nuevo, relativamente hablando, tuve una educación bastante cómoda. Otras personas que nos rodean dan forma a cómo vemos la norma, y la exposición a diferentes entornos tiene otra influencia. Es interesante cómo la perspectiva cambia cuando crecemos. Recuerdo que en la escuela siempre hablaban de la vida en otros países. Me hacía pensar en lo afortunado que era. A veces, me olvidaba de las dificultades que tenían otros. Esa comparación me ayudó a apreciar más lo que tenía y a ser más consciente del mundo. La realidad de cada uno es distinta, y eso nos forma de maneras inesperadas. Mis padres solían discutir mucho cuando era un niño pequeño y no podía entender por qué. Después de que mi papá falleció y envejecí, mi madre me dijo que había ocasiones en que mi padre compró alcohol para sí mismo en lugar de comprar solo pan para su familia. Teníamos suficiente dinero para comprar pan. Además, esconde muchas facturas y cosas así. Es complicado entender esas cosas de niño. Recuerdo que mis padres también tenían sus discusiones. Siempre parecía que había más detrás de lo que se decía. Con el tiempo, al hablar con mi mamá, me di cuenta de que habían problemas que no comprendíamos. A veces, las decisiones de los adultos tienen consecuencias que afectan a todos. Es una lección difícil, pero sabes que cada familia tiene sus historias.
Supongo que siempre lo supe. Yo era el único niño que nunca fue a Disneylandia o hizo mucho fuera de nuestra casa. Tenía poca ropa. Las cosas empeoraron después de que mi papá fue a la cárcel. Perdió nuestra casa y nuestros perros y tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento de 2 camas con 4 personas. No tenía mucha comida. No pude ir en mi viaje senior ni nada. Apestaba. Pero, me enseñó a nunca confiar en nadie más financieramente. Es comprensible que esa situación te haya marcado. A veces, pasar por momentos difíciles puede enseñarte lecciones importantes sobre la independencia y la resiliencia. Aunque la infancia no fue fácil, parece que aprendiste a ser autosuficiente. Esa experiencia puede ser dura, pero te da una perspectiva que muchos no tienen. Siempre es bueno encontrar la manera de crecer a partir de estos desafíos. Siempre supe desde muy temprano. Recuerdo una vez en la escuela primaria que tuvimos que escribir sobre las mejores vacaciones más grandes en las que habíamos estado. Escribí sobre cómo se alojaba en una ciudad de playa a 1 hora de donde vivo con algunos primos durante un par de días, mientras que todos los demás en la clase hablaban de vacaciones en el extranjero e interestatal. Siempre supe desde muy joven. Recuerdo que una vez, en primaria, tuvimos que escribir sobre las vacaciones más geniales que habíamos tenido. Yo escribí sobre quedarme en un pueblo de playa, a 1 hora de casa, con unos primos por unos días. Todos en clase hablaban de viajes al extranjero o a otros estados. Para mí, esos días en la playa eran perfectos, aunque no fueran tan impresionantes. Cuando le dije a un compañero de clase que me gusta comer un tostado con azúcar espolvoreado en la parte superior o simplemente azúcar como un regalo y me miró con esta seria confusión en la cara. Además, cuando mi madre me dijo que lamenta mucho que no pueda bañarse en agua tibia con más frecuencia de 2 veces por semana. A veces, las cosas más simples pueden causar confusión. Me acuerdo de una vez que le dije a un amigo que me gusta el pan tostado con azúcar. Me miró como si estuviera loco. También, mi mamá siempre se preocupa por cosas pequeñas, como no poder ducharme con agua caliente más de 2 veces a la semana. Es raro, pero esas pequeñas cosas se quedan contigo. Cuando me di cuenta de a dónde fueron todos de vacaciones. Todo esto fuera del país y estoy aquí con mi distancia más alejada fuera de la NJ siendo Pao Connecticut. Pero no puedo quejarme. Se le enseña a amar las pequeñas cosas de la vida y aprovechar al máximo lo que tengo. Entonces aprecio lo que tengo. A veces se siente así. Todos van a lugares increíbles y uno se queda en casa. Pero al final, esos pequeños momentos importan. Aprendí a disfrutar de lo mío y a valorar lo que tengo. Esos momentos simples pueden ser igual de buenos. Lo sabía desde el principio. A menudo pasaba el rato con mis sobrinos que vivían en una familia de clase media. Tenían vacaciones, ropa nueva, bicicletas que no se compraron usadas, etc. Ahora que soy un adulto y puedo tener mejores cosas, todavía me cuesta tener una mentalidad de personas pobres. Por ejemplo, necesitaba un automóvil, y mientras estaba pasando por anuncios, pensé que los autos que costaban más que un gran eran demasiado caros. Aprendí en mi infancia que solo podía comprar cosas baratas, a pesar de que claramente tenía dinero para comprar un auto nuevo. Desde mis años escolares, un año mi cumpleaños cayó un fin de semana. El lunes, me preguntaron qué regalos había recibido. Mentí haber conseguido algunas cosas cuando en realidad no tenía nada. Entiendo esa lucha. A veces, las experiencias de la infancia pueden marcar nuestras decisiones como adultos. Crecer con una mentalidad de escasez puede hacer que, incluso cuando tienes más recursos, te aferres a ideas sobre lo que deberías permitirte. Esa presión de querer encajar y no sentirte menos que los demás también es fuerte. Es fácil caer en la trampa de la comparación y olvidar que la vida puede ser diferente ahora. Sabía esto a una edad temprana, pero el día en que realmente se quedó claro fue cuando escuché a mis padres hablar sobre lo que iban a hacer por la comida porque no tenían dinero y casi nada para el día siguiente. Les dije que bebería agua con ellos y que mis hermanas podían comer lo que quedaba. Terminé saliendo con mi madre para recolectar latas. Recibimos un poco de cambio y pudimos comer esa noche. Creo que tenía 7 a 8 cuando esto sucedió. Eso suena bastante duro. Crecer en una situación así no es fácil. A veces te das cuenta de cosas muy pronto. Recoger latas con tu mamá y compartir lo poco que tenían muestra mucha solidaridad. Es un recuerdo que puede marcarte, pero también enseña valores importantes. Es bueno saber que, a pesar de todo, encontraste una forma de ayudar a tu familia en ese momento difícil.
Para mí fue el comienzo de la escuela secundaria. No pude participar en casi la mitad de las actividades porque mis padres simplemente no podían permitírselo. Siempre apreciaré a mis padres por darle a mi hermana y a mí la ilusión de que no éramos pobres, durante tanto tiempo nos darían el mínimo para encajar. Desearía darme cuenta de mi potencial como un niño pobre antes. Realmente puedes ver las cosas por diferentes perspectivas cuando vienes de la nada. Mi experiencia en la escuela secundaria fue similar. Siempre quería unirme a clubes y actividades, pero mis padres no podían pagar eso. Recuerdo que intentaban hacerme sentir normal, como si no nos faltara nada. Mirando hacia atrás, creo que esa perspectiva moldeó quién soy. Aprendí a ser creativo con lo que tenía y a apreciar las pequeñas cosas. La vida no es solo lo material, a veces viene de luchar con lo que hay. Un amigo / compañero de trabajo mío tenía Poetry Slams. Él y otros subieron al escenario y recitaron poemas sobre lo difícil que era su vida, las cosas que les faltaban, las cosas adicionales que tenían que hacer, solo para encajar o sobrevivir. Miré alrededor de la habitación, como, ¿por qué están haciendo un gran problema con esto? ¿No es simplemente normal? Aparentemente, la respuesta es no. No sé, tal vez lo que para algunos puede parecer normal, para otros no lo es. Me hizo pensar en cómo cada uno enfrenta sus problemas y cómo compartimos nuestras experiencias. A veces, lo que vemos como cotidiano para nosotros puede ser un gran desafío para otros. Quizás hay que prestar más atención a esas historias y a lo que llevan consigo. Al final, todos luchamos de alguna manera. Comencé a darme cuenta mucho como preadolescente, después de que mis padres se divorciaran, pero especialmente cuando mi madre me sentó a mí y a mi hermano mayor y me rompió llorando diciendo que podrían cortar nuestra electricidad, porque no pudo pagar las facturas por un tercer mes consecutivo. Creo que terminó llamando a la compañía que manejó nuestra factura de electricidad y se convenció de darle unos días más para pagarla. También casi perdimos nuestra casa un montón de veces, pero recientemente mi madre pagó el resto de la hipoteca. Realmente orgullosa de ella por eso. Es difícil recordar esos momentos. Cuando mi mamá nos sentó a mi hermano y a mí, su llanto nos chocó. La realidad de las cuentas que no se podían pagar era abrumadora. Sin embargo, verla luchar por nosotros, incluso convenciendo a la compañía de luz, me mostró su determinación. Pasamos por muchas dificultades, pero ahora que ha pagado la hipoteca, me siento agradecido. La fortaleza de ella es un ejemplo a seguir. Creo que fue cuando pasé por mi casa de infancia. Es pequeño. Como 600 pies cuadrados para 6 personas, incluido un sótano. Nunca me sentí pobre. Sabía que la gente tenía cosas que no, pero mis padres nos dieron lo que podían. Recuerdo que mis padres me habían hablado sobre los precios, diciendo que no pudimos obtener X porque costó demasiado, mira en la autorización. Entonces, naturalmente, odiaba las cosas de autorización, casi siempre era fea, y aprendí a preocuparme por los precios. Nos mudamos fuera del estado y obtuvimos una casa más grande, todavía pobre, pero sobre la línea de pobreza. El trabajo de mi papá mejoró. Cuando Bockfire vino a mi escuela, obtuve $10. Estaba eufórico. Nunca antes obtuve tanto dinero. Hubo esta pequeña cosa de puro de caniche púrpura de peluche que había querido. Era $7.99. Supongo que mi cara cayó cuando vi el precio. Mi maestro preguntó qué estaba mal. Dije que es demasiado para algo así. Mi maestra se rió de mí y dijo, eres un niño. No deberías preocuparte por cosas así. Sé que no lo decía en serio, pero le dolía, como si fuera estúpido tener en cuenta lo que gasté. No obtuve nada. Tenga en cuenta que este fue el tercer grado. Hubo momentos difíciles y otros más alegres. Una de las memorias que tengo es cuando se preparaban hamburguesas, pero se utilizaba pan en lugar de carne por la falta de ingredientes. Se decía que el pan ayudaba a mantener todo junto. Nunca se expresaba que no había recursos suficientes, siempre había una excusa. Durante la infancia, solo pensaba que mis cuidadores eran estrictos, haciendo que me sintiera insuficiente por no tener ciertas cosas. La realidad era diferente. Cuando tenía 13 años y fui a mi primera pijamada. Fui a conseguir algo del refrigerador de mi amigo y mencioné que su refrigerador estaba muy lleno. Ella vivía con su abuela y yo vivía en una casa de 5 personas. Pensé que era una locura cuánta comida tenía para solo 2 personas. Ese fue el día en que me di cuenta de que un refrigerador lleno de comida era normal, y que nunca había visto uno que estaba medio lleno antes. Era un poco raro para mí. Recuerdo haber ido a la casa de una amiga y notar su nevera llena. Nunca había visto una así, creía que era normal vivir con un montón de gente y tener la nevera casi vacía.
Me sorprendió lo diferente que era su situación. Esa simple experiencia me hizo pensar en cómo a veces, lo que consideras normal no es lo mismo para otros. Mi situación creciendo era muy parecida a esta. Mi madre y yo compartimos un apartamento de un BR hasta que fui estudiante de segundo año en la escuela secundaria, momento en el que me mudé al internado. Mi mamá ganó $275 por semana hasta que me mudé. Tenía 3 hermanos mayores, pero nuestra brecha de edad era tan grande que todos se mudaron cuando estaba en la escuela secundaria. La brecha de edad igual a fui adoptada. Solo fui adoptado por mi madre, su ex esposo la dejó alrededor del momento en que fui adoptado. No creo que los dos incidentes estuvieran relacionados, pero quién sabe. De todos modos, incluso cuando llegué a casa los fines de semana, me quedaba con mi hermana mayor porque tenía más espacio. El internado fue una gran llamada de atención, pero la ciudad en la que crecí también fue muy rica en general. Solo pude ir de internado porque mi hermana encontró un agujero de bucle donde el Estado pagaría la mayor parte. Además obtuve una beca para cubrir el resto. Tuve una experiencia similar. Crecí en un departamento pequeño con mi madre. Ella trabajaba duro, pero era difícil llegar a fin de mes. Mis hermanos mayores ya se habían mudado, así que solía quedarme con uno de ellos cuando podía. Ir a un internado fue un cambio grande, me di cuenta de cuánto más tenían otros. Fue un alivio que mi hermana encontrara esa solución para la escuela. A veces, solo se necesita una oportunidad. No creo que haya crecido pobre, pero sé que mis padres se apoderaron de un poco de magia genuina con sus ingresos. Después de pagarle a mi hermano y a mí a través de la educación privada y apoyarnos financieramente a través de la universidad, mi padre solo mencionó casualmente que mi primer salario de posgrado fue aparentemente más de lo que hicieron combinado. Es interesante cómo a veces no nos damos cuenta de lo que nuestros padres sacrifican. Crecer con esas experiencias nos enseña a valorar lo que tenemos. A veces, sus esfuerzos son invisibles. Mi historia es un poco similar, mis padres nunca hicieron mucho dinero, pero siempre me apoyaron en lo que podía. Al final, todo el trabajo duro da sus frutos, aunque no lo veamos. Tampoco hice ningún curricular extra. Así que junto con las otras personas que no lo hicimos menospreciamos a otras personas haciendo esa mierda. Mis padres nunca se actualizaron a los teléfonos móviles cuando era niño, ya que era un gasto innecesario, y solo obtuve un móvil, luego un teléfono inteligente, el cual gané dinero y pagué por mí mismo, años después de todos los demás. No hice actividades extraescolares, así que junto con otros que pensábamos igual, veíamos mal a los que sí. Mis padres nunca actualizaron a teléfonos móviles, decían que era un gasto innecesario. Al final, conseguí un móvil y luego un smartphone, pero solo mucho después que los demás, y fue gracias a que trabajé para pagarlos yo mismo. Gaud me di cuenta de que estábamos en nuestro mejor momento cuando no pagamos por cable o cualquier cosa y todos. Los otros niños hablaban constantemente de programas de televisión que no sabía que existían. Películas de Disney que tenía, un televisor que teníamos, pero no por cable. Fue un placer para la casa de abuelas y ver un pequeño televisor el fin de semana. Lo conseguimos de vuelta como, tercer o cuarto grado, pero en ese momento era demasiado tarde. Ya era el niño extraño que no sabía que era Pokémon. Era raro no tener cable mientras todos hablaban de series. Recuerdo que a veces iba a casa de mi abuela solo para ver un rato de TV. Cuando finalmente conseguimos cable en tercero o cuarto, ya era el raro que no conocía Pokémon. Me perdí de muchas cosas, pero tampoco me afectó tanto. Al final, aprendí a disfrutar de las cosas de otra manera. Nunca me di cuenta de que sabía que éramos pobres antes de lo que puedo recordar. Si eres un niño en un hogar pobre, sabrás a medida que estás creciendo. Verá la impresión común de la vida, es decir, lo que tiene el niño promedio de la televisión o de lo que los niños en la escuela hablan de tener y notar que su familia no tiene esas cosas. Es cierto. Crecer en una familia pobre te hace entender las cosas de otra manera. No se necesita una gran conversación para darse cuenta. Solo ves que otros tienen cosas que tú no. La comparación se hace constante. Esto te forma una perspectiva sobre la vida y lo que significa tener y no tener. A veces, te sientes fuera de lugar entre tus amigos. No es fácil, pero así es como uno aprende a valorar lo que tiene. Estaba en una pequeña tienda en una comunidad pobre un día hace unos 2 años. Estuve allí porque ahí es donde se encuentra el vertedero de basura y estaba allí con rastrillos y palas implementos de destrucción dejando algo de basura y quería algunos productos de pan de descuento. Yo era el único hombre blanco en la tienda. Alguien en la fila comenzó a hablar sobre el queso del gobierno y yo dije, sí, me gustaron esas cosas.
Y todos se callaron y me miraron y se alejaron de mí. Y alguien dijo, pensamos que era solo para la gente negra. Le dije, mi familia también tiene queso del gobierno porque era para personas pobres. Y todos comenzaron a mudarse y tuvimos un buen tiempo hablando sobre el queso del gobierno y la mantequilla y las galletas. Estaba en una tienda pequeña en una comunidad pobre hace unos 2 años. Fui a dejar basura y comprar pan en descuento. Era el único blanco en la tienda. Alguien habló del queso del gobierno y yo dije que me gustaba. Todos se quedaron callados y se alejaron un poco. Luego alguien dijo que pensaban que eso era solo para negros. Les conté que mi familia también lo comía y empezamos a hablar de eso. Nací cuando mis padres fueron en bancarrota de estudiantes de posgrado, y la mayoría de mis juguetes fueron hechos a mano durante los primeros 2 años de mi vida. Mis padres se ahorraron y me llevaron a la Fao Schwarz, la enorme tienda de juguetes de la película de Tom Hanks Big, y rápidamente descubrieron que traté la tienda como un museo, entraría, jugaría con todo lo que tenían disponible y luego 4 horas después, estaría contento y listo para ir a casa. Me dirían que podría comprar algo si quisiera, pero por cualquier razón simplemente ir allí era suficiente para mí. Mi madre esperó 20 años para decirme cómo esa pequeña cosa hizo que sus vidas fueran mucho más fáciles cuando era un niño pequeño. Es curioso cómo los pequeños momentos pueden ser tan significativos. Mi amigo tuvo una experiencia similar de niño. A pesar de no tener muchos juguetes, disfrutaba explorando un parque cercano. Se pasaba horas jugando con cosas simples, un palo o una piedra. Con el tiempo, sus padres se dieron cuenta de que no necesitaban gastar mucho para hacerle feliz. A veces, lo más sencillo es lo que más importa. Especie de bote similar. Nunca fuimos realmente pobres, pero mis padres presupuestaron cosas que encontraron importantes. Siempre comimos bien, casero pero barato, íbamos de vacaciones de esquí todos los años. Teníamos un velero desde antes de que yo naciera. Pero, por otro lado, la mayoría de la ropa de mis hermanos mayores era de un primo de un segundo primo, y la mayoría de ellos luego me fueron a mí. Vivíamos en casas o apartamentos alquilados más pequeños. Teníamos automóviles promedio a por debajo del promedio. Muebles más antiguos que yo, pero debido a este presupuesto, cuando finalmente nos mudamos a nuestra propia casa, que se construyó durante 8 años, no había deudas. Obtuve muebles nuevos principalmente, ahora que me mudé, y más. Supongo que debo tener dinero sobrante, tal vez mis padres finalmente viajarán más allá. Nunca fueron a ningún lado a un par de km, todo lo que está en el rango, ya que nunca lo hicieron. Aunque no habían llegado a un poco de casa, pero que finalmente habían llevado a un par de cosas, pero que no habían llegado a un lugar más allá, pero no habían llegado a un hogar, pero que no habían llegado a un lugar más allá, sino que no habían llegado a un lugar más allá, sino que no habían llegado a un hogar, pero que no habían llegado a un lugar más allá, sino que no habían llegado a un lugar más allá, pero no habían llegado a un hogar. Y mi madre tiene miedo de volar. Parece que tus padres sabían cómo administrar el dinero. Aunque no tenías todo lo que querías, siempre comían bien y eran felices con lo que tenían. Es interesante que, después de tantos años, finalmente tengan la oportunidad de viajar. A veces, las prioridades cambian y es bueno que puedan disfrutar de su esfuerzo. Tal vez un viaje al extranjero les dé una nueva perspectiva y experiencias que nunca tuvieron. Mi esposo creció extremadamente pobre, el piso de tierra pobre y consideró obtener un poco de terapia antes de los niños. Cuando quedé embarazada de un bebé muy planificado, comenzó a tener ataques de ansiedad. Podríamos pagar a nuestro hijo, pero el miedo a no poder estar allí para él. Asegúrese de tener herramientas para manejar la ansiedad, incluso si nunca la ha experimentado antes. Mi esposo no tenía ansiedad hasta que se convirtiera en padre. Examine su presupuesto, seguro de salud y recursos como la ayuda familiar. Sugiero Mr. Money Bigote, ideal para presupuestar e inspiración. La historia de mi amigo es interesante. Creció en un entorno muy complicado, sin recursos. Cuando su pareja quedó embarazada, empezó a sentir mucha ansiedad. Tenían lo suficiente para el bebé, pero la preocupación por lo que podría pasar lo afectó. Aprendió a manejar su ansiedad y a revisar sus finanzas. Le recomendaron un blog que habla de presupuesto y motivación. Fue un proceso difícil, pero logró adaptarse. Actualmente en ese barco ahora mismo. Los padres pagan la matrícula, por lo que para no molestarlos, les dije que pagaré el alquiler y los gastos. Vivir en una gran ciudad significa que requiere casi 40/diagonal semana trabajando. Agregue eso a una carga de curso completa, generalmente después de pagar el alquiler y otras facturas. Solo tengo suficiente para comprar comestibles.
cuando tengo conciertos adicionales en el lado, es cuando salgo a comer, soy responsable, por lo que es raro y por lo general, solo significa KFC o similar, de lo contrario, ahorro el dinero extra para la temporada de exámenes cuando trabajar sería difícil. Solo otro año de esto. Sé que lo lograré. Tú puedes lograrlo. Si enfrentas dificultades para acceder a alimentos, considera buscar una despensa de alimentos o un servicio similar en tu instituto. En mi experiencia, muchos de estos recursos suelen estar subutilizados, ya que quienes los requieren no son conscientes de su existencia. No dudes en explorar estas opciones para recibir el apoyo necesario. Dios mío, recuerdo esto. Nunca podría hacer deportes ni nada, pero hice el equipo de pista universitaria como estudiante de primer año. Fui a una gran escuela secundaria del sur, lo que significa que los atletismo fueron patrocinados, por lo que ni siquiera tuve que comprar zapatos de práctica. Esta fue literalmente una propuesta de $0 para mis padres. Sin embargo, no lo sabían, y cuando les dije con entusiasmo que hice el equipo de pista, mi madre dice, bueno, no tengo idea de cómo esperas que lo logremos. Llamaré al entrenador y le diré que no puedes hacerlo. Cuando les dije que no costaba nada, que todo vino de patrocinadores, ella no me creía. Mi entrenador finalmente lo explicó todo, y pude correr, pero literalmente solo porque no costó nada. Y había un autobús para todos los encuentros. Recuerdo una vez que me uní al equipo de atletismo en la secundaria. Siempre había sido un desastre en deportes, pero me sorprendió que me aceptaran. Mis padres estaban preocupados por los gastos, y mi mamá pensaba que no podría participar. Cuando le expliqué que no costaba nada gracias a los patrocinadores, no me creyó. Al final, el entrenador lo aclaró y pude correr. Una experiencia inesperada, pero gratificante. Esto nunca me pasó a mí, pero sabía que podría en cualquier momento. Mi mayor temor fue volver a casa de la escuela para encontrar la casa limpiada algún día. Aparentemente, estábamos muy cerca, pero mi madre de alguna manera logró evitarlo. Esa mujer merece una medalla por todo lo que sacrificó solo por mi bien. Entiendo eso. A veces, es difícil imaginar lo que podría pasar. Crecer con esa preocupación en la mente puede ser duro. Me hace pensar en algunas historias de amigos que siempre estaban al borde de perder todo, pero sus familias lucharon mucho. Al final, esos sacrificios son los que marcan la diferencia. Es interesante ver cómo las personas pueden soportar tanto por quienes aman. Al crecer, a menudo también comía fideos de ramen sin nada en ellos, sino la especia que se acompañaba. Hasta el día de hoy, tantos años después de que todavía busque algunos fideos de ramen instantáneos. No porque los ame absolutamente, sino para recordarme cómo estaban las cosas y que debería estar feliz de estar donde estoy ahora. Emoticono cara sonriente. Cuando era más joven, solía comer fideos instantáneos solo con el sazonador. Aún de vez en cuando preparo un paquete. No es que me encanten, pero me recuerdan de dónde vengo y que debo estar agradecido por lo que tengo ahora. A veces, es bueno mirar atrás y apreciar lo simple. No puedo comprar eso para Candice me arruinó muy mal en la vida adulta. Mis padres también se separaron y ahora vivo con mi madre. Sorprendentemente, lo estamos haciendo mucho mejor, pero todavía no puedo comprar cosas que no son necesarias. Fui al otro lado de la tierra para la pasantía y lo más importante que traje fue un lápiz labial con una venta del 50%, costó $6. Tengo excelentes pasantías /diagonal, conoce 4 idiomas, todo el terreno para una carrera exitosa. Pero siento que incluso con una gran paga todavía elegiría el apartamento más barato. Es curioso cómo algunas experiencias de la infancia nos afectan de adulto. Tienes todas las herramientas para tener éxito, pero esas inseguridades sobre gastar en cosas que no son necesarias te limitan. A veces, esas lecciones que nos enseñaron de pequeños siguen presentes, incluso cuando estamos en un lugar completamente diferente en la vida. Es un recordatorio de que nuestras raíces impactan en nuestras decisiones, a veces sin que nos demos cuenta. Eres un gran padre. Mi violín me ha superado los peores momentos de mi vida. He estado tocando durante 12 años y todavía amo cada centímetro de mi instrumento, sin importar cuán frustrado me ponga. Editado para agregar, si se encuentra en el área del sur de Alberta, puedo dar lecciones dependiendo de dónde se encuentre, si está interesado. La música realmente puede ser un refugio. Recuerdo a un amigo que también tocaba el violín. Pasó por momentos difíciles y la música le ayudó a encontrar paz. Siempre decía que su violín era su mejor amigo. Es genial que estés dispuesto a dar lecciones, eso podría ayudar a otros a encontrar esa misma conexión.
Quiero decir, estoy seguro de que hay muchas familiares de clase media o alta que solo se comen en Pascua, y muchas familias pobres que no lo comen entonces. Mi madre es una especie de amante de la comida, así que el cordero era como una necesidad para ella. Simplemente quise decir que era una de esas cosas que hizo mi segunda familia una vez por semana, y fue entonces cuando la discrepancia me golpeó. Entiendo. En mi caso, siempre he tenido amigos con diferentes estilos de vida. Recuerdo una vez que comí en casa de un amigo que era muy afortunado, y su familia tenía rituales de comida que parecían especiales. Mientras tanto, en mi casa, la comida era más básica y simple. Ahí es cuando noté que a veces la comida puede reflejar la clase social, pero eso no define la calidad de las relaciones. Al menos hay alguien que entiende ese dolor. He mencionado a algunas personas que pensé que crecieron en el mismo tipo de situación que yo, ya que ya no puedo soportar pasta. Cualquier tipo de pasta está bien a la vista, pero si recibo un olfato de la pasta cocinada antes de los condimentos / salsas, tengo un poco de náuseas. Te acompaño, pero con sopa de papa. Mis padres adquirieron grandes latas de sopa de papa deshidratada en la iglesia. Al pensarlo ahora, probablemente no la comíamos tan seguido, pero la recuerdo como si fuera 3 veces a la semana. Me cansé de esa mezcla insípida, que requería agregarle una cucharada de sal y pimienta para lograr algo de sabor, una pasta blanca y aburrida. Rastreamos nuestra subida de la pobreza a un regalo. Nuestro vecino se convirtió de petróleo en gas y nos dio la mitad de un tanque de aceite de calefacción. Se negó a dejarnos pagarle. Él y mi esposo lo caminaron en muchos viajes. Esto nos permitió salir adelante. Es por eso que regalo tantas cosas, nunca se sabe qué será la cosa. Trabajamos muy duro y nos negamos muchas cosas, pero fue el regalo del aceite de calefacción el punto de inflexión. A veces, un simple gesto puede cambiarlo todo. Recuerdo que un amigo me ayudó con algo similar. Tenía problemas económicos y un compañero de trabajo le regaló comida. No fue mucho, pero eso le dio un respiro. Después, él empezó a ayudar a otros. Es interesante cómo pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto en la vida de alguien. Al final, todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Los accesorios para su tía por ayudar a crear ese recuerdo feliz. Realmente son las pequeñas cosas que crean los momentos súper valiosos para Navidad. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, mis padres no tenían dinero para un regalo, por lo que me consiguieron este pequeño avión de juguete de una tienda de estilo de una tienda de dólar. Así que tenía algo que abrir en la mañana de Navidad. Todavía lo tengo hasta este día de lugar en mi estantería. Ahora estamos bien como familia, y no recuerdo haber abierto ese regalo, pero lo mantuve seguro durante todos estos años y nunca voy a dejarlo ir, por un momento. Eso fue todo lo que podían permitirse darme y realmente significa mucho. Es curioso cómo a veces los recuerdos más simples son los que más significan. Me acuerdo de un regalo similar de mi infancia. No era nada especial, pero lo guardé durante años. Mis padres tampoco tenían mucho dinero, pero ese detalle pequeño me hizo sentir querido. Aunque no lo recuerdo bien, todavía veo ese juguete en algún lugar de la casa y me recuerda tiempos difíciles que superamos como familia. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.